Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra penúltima mesa, la mesa 6. Esta mesa se titula, como lo vio en televisión, Héroes versus la representación hegemónica. Y bueno, les agradezco nuevamente por estar acá, por seguir acompañándonos. Ha sido sumamente enriquecedor estas conversaciones que hemos tenido y seguramente esta mesa también va a ser sumamente interesante. Así que voy a dar paso a las presentaciones. Voy a comenzar con Josep Arturo Tocún Aga Álvarez. Voy a dar una breve semblanza. Él es egresado de la carrera de Sociología de la FES de Aragón, ganador del tercer lugar en la categoría de fotografía en el concurso estudiantil de expresión sociológica, constancias por la participación en cursos como La muerte, un saber imposible, reflexiones culturales y artísticas en torno a la muerte, por el Museo Memoria y Tolerancia, igualdad y no discriminación en el sector salud por la COPRED de la Ciudad de México y en el seminario La ciencia de la comunicación desde una perspectiva semiótica por el Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, te doy la palabra. Un gusto estar con todos ustedes. Yo les voy a hablar, mi ponencia se llama Dragon Ball, masculinidades durante el arco de los androides y Cell. Solo son hombres golpeándose. Aquí les presento una imagen de la pelea entre Goku y Cell. Y nada más les aclaro que todos los subrayados son míos. Ahora, sobre Dragon Ball, esta franquicia inicia como un manga publicado entre 1984 y 1995 en la revista Weekly Shonen Jump. Esto es importante porque el shonen se refiere a un género de manga dirigido a jóvenes hombres. La serie al principio no va a ser tan popular hasta la introducción del torneo de las artes marciales que le da un pique, digamos. Eh, Sobre su conversión a anime, es transmitido en dos partes, Dragon Ball y Dragon Ball Z. La primera parte, Dragon Ball, será transmitida entre 1986 y 1989 y la segunda, Dragon Ball Z, entre 1989 y 1996. Esto en Japón. Mientras tanto, en México en específico, va a tener un primer doblaje esta parte de Dragon Ball que se va a llamar Cero y el Dragón Mágico entre 1992 y 1993. No va a ser tan importante y la que la mayoría vamos a conocer es la transmitida en el canal 5 de Televisa entre 1995 y 1996. La segunda parte de Dragon Ball Z fue transmitida por primera vez en México entre 1997 y 1999, transmitida ininterrumpidamente hasta abril de 2009. Esto es importante porque son los años en los que vamos a ver la llamada transición democrática, también vamos a ver los periodos de neoliberalismo y de hecho uno de los informes presidenciales, creo que de Salinas o de Cedillo, interrumpió la transmisión de Dragon Ball. Este, Así de importante, ¿no? Pero es curioso porque justamente Dragon Ball va a ser uno de los primeros animes en ser traídos a la televisión pública. Eh, Sobre su importancia, en Google Trends encontré que los 10 países con mayor interés en Dragon Ball son 9 son latinos. Nicaragua con 100, Perú con 89, Venezuela con 89, Bolivia con 87, Ecuador con 84, Paraguay con 80, El Salvador con 77, Vietnam con 75, Argentina con 69 y México con 68. Esto es interesante por los contextos de machismo, pero también de violencia, inseguridad y demás que estamos viviendo y que hemos vivido en México, al igual que en toda esta región. Aquí les muestro el mapa, si pueden ver toda esta región del sur de América, tiene un color muy vivo. Y el otro es Vietnam, que es muy curioso, ¿no? Sinceramente ni siquiera me puse a considerar el por qué. Eh, Sobre su influencia, creo que todos hemos visto que Dragon Ball es tan importante en la cultura pop que ha sido parodiado, satirizado y referenciado constantemente. Yo les pongo dos ejemplos.
La canción de Dragon Ball Rap, producida por el rapero español Porta en 2017, tiene en Spotify 36 millones de visitas. Y la última vez que estaba revisando eran como 36 millones 900 tanto mil. O sea que ya va por 37 millones. Por su parte, un video publicado por la cuenta de usuario @bombillero en YouTube llega a las 67 millones de visualizaciones y 347 mil reacciones de me gusta. Esto es, el número de visualizaciones es igual a la mitad de la población de México más o menos, y es más de la población que actualmente tiene Colombia. Ahora, quisiera contextualizarlos un poco sobre la saga de los androides. Es el cuarto arco en Dragon Ball Z y es el segundo con más episodios. Va a ser transmitido en México en un inicio entre 1991 y 1993. Para poder estudiarlo mejor, lo que hice fue empezar a subdividirlo. A partir de el subarco de los androides, que consta de 22 episodios, y el de Cell de 55 episodios. Y luego los dividí aún mucho más en subeventos, que es la parte de los androides 19 y 20 de 15 episodios, el de los androides 16, 17 y 18 de 7 episodios, y el desarrollo de Cell en 25 episodios más el torneo de Cell. Aquí les hago una esquematización un poco de lo que pasa, pero me la voy a saltar. Ahora, sobre los temas tratados, muchas veces creo que se cae en el prejuicio de tratar a Dragon Ball como, pues sí, ¿no? Nada más es violencia y machos peleándose. Y efectivamente hay algo de eso, ¿no? Pero no se limita a ello. Y aquí les enmarco algunos de los temas que yo ya alcancé a identificar a partir de revisar otra vez la serie. De hecho, la revisé creo que como unas 3 veces para sacar lo mejor que pude, ¿no? Encontré abandono paterno, paternidad ausente, maternidad soltera, violencia infantil, negligencia infantil, ejercicio, deporte y masculinidad, relaciones amorosas y maritales, infidelidad, roles de género, castigo a la divergencia, diversidad, violencia intrafamiliar, adultocracia, riesgo y violencia, resolución del conflicto, tecnología, ciencia y bioética. O sea, sí está largo. Aquí les presento a los personajes protagonistas, por si no los conocían. Son de derecha a izquierda, creo que los están viendo ustedes. No, izquierda a derecha, perdón. Goku, Trunks, Vegeta, Gohan, y el de atrás es Piccolo. Goku es el protagonista, Trunks es el hijo de Vegeta, y el que ven en la esquina con el alien, ese es el hijo del protagonista. Aquí les presento a los antagonistas, el androide 17, la androide 18, Cell, y los androides 19 y 20. Hay muchos personajes de apoyo, pero esto no es tan relevante. Ahora, para hacer este análisis utilicé la identidad, la masculinidad, la teoría de dramaturgia social de Irving Goffman y las emociones. Para la identidad la entendí a partir de un artículo como la comprensión de quiénes somos y quiénes son los demás, así como la comprensión que los otros tienen de sí y de los demás, incluidos nosotros. Es decir, nuestra identidad se construye tanto como lo que nosotros definimos y queremos proyectar, como lo que los otros retoman de nosotros. Hay distintos tipos de uso del concepto de identidad que giran en torno a dimensiones. La primera es la definición localizada del autoconcepto, es decir, cómo nos autodefinimos. La segunda es la relación interpersonal entre roles, que se basa en cómo interactuamos con los otros. Y la tercera es la percepción de yo como parte integral de una unidad social o grupo amplio, es decir, a qué grupos pertenecemos, mexicanos, estudiantes, miembros de la UNAM, etcétera. Aquí se los segmento otra vez desde el enfoque de la personalidad y estructura social, EPES. El primer nivel es el de la personalidad, el segundo el de las interacciones y el último el socioestructural o del dominio institucional. Y aquí un esquema que rescato del mismo artículo. Sobre la masculinidad, preferí no utilizar las categorías ya existentes y hacer un análisis más empírico de qué es lo que observaba sobre las representaciones masculinas. Encontré
sobre la masculinidad, que es una categoría de análisis social que permite identificar las formas en que se organizan las relaciones sociales con base en la diferencia sexual. Esto a partir del género, ¿no? Es decir, el género lo que permite es establecer un orden jerarquizado entre lo que es más hombre y lo que es más mujer. Y a partir de ello organiza nuestra sociedad. Al respecto de este mismo punto, la denominación simbólica son los esquemas de percepción, de apreciación y de acción por medio de los cuales los dominados adoptan para sí mismos un punto de vista idéntico al dominador. Este principio a mí me parece algo conflictivo, pero vamos a dejarlo así mientras, ¿no? Sobre la dominación masculina, nos dicen que esta es posible a partir de un tipo de ejercicio del poder que se realiza a través de caminos puramente simbólicos de la comunicación, del conocimiento, del reconocimiento y del sentimiento. Es decir, en esta, el poder va a estar no va a existir como algo ajeno a los sentimientos y a la identidad, sino que las identidades juegan un papel clave en la forma en la que existe el poder y en qué es estructurado. Y sobre el orden masculino se trata de un orden que funciona como una máquina simbólica. Sobre la teoría de dramaturgia social de Irving Goffman, nos dice que la acción humana es una constante representación escénica por parte del actor individual. Nosotros somos performers que presentamos una actuación a la audiencia a la cual reacciona con aprobación o desaprobación. Es decir, hay una acción esperada por parte de ustedes que me están viendo y una acción esperada por parte de mí que estoy frente a ustedes, ¿no? Ahora, hay una fachada, un frente, que es el que nosotros presentamos a los otros, que es la parte de la acción, de la actuación del individuo. Es una dotación expresiva durante la actuación que hacemos. Algunos elementos de esta actuación van a ser resaltados para que sea una actuación creíble, mientras que otros los vamos a esconder, y es a partir de esto que Irving Goffman nos dice que hay una región posterior o un trasfondo escénico o bambalinas en la que nosotros vamos a presentar lo que suprimimos en nuestro día a día. Caballero, sobre esta misma teoría, nos dice que los escenarios es el frente y los bastidores la parte de atrás donde no somos visibles. Y las emociones resultan ser reacciones psicofisiológicas que representan formas de adaptación en ciertos estímulos. Activan redes asociativas relevantes en la memoria y son el resultado de mientras que los sentimientos son resultados de las emociones y son más perduraderos. Estos van a guiar nuestra acción frente a los demás y yo los observé como algo que va a estar asociado a nuestra identidad. Aquí les presento una rueda de las emociones que consulté en línea y que me sirvió como base para el análisis. Con toda esta teoría, saqué estos supuestos teórico-metodológicos. Uno, el de la identidad y los tres niveles que existen. Otra es que la masculinidad como identidad se refiere a elementos simbólicos interiorizados asociados a la condición de ser hombres que permiten la reproducción de un orden y dominación específicos. La teoría de dramaturgia social de Irving Goffman nos permite ver estos elementos de la masculinidad a partir de las identidades bajo estos conceptos de frontstage, backstage y fachada. Por otra parte, las emociones son respuestas adaptativas a los estímulos del entorno. Estas entran como respuestas insertas y asociadas en la identidad. En este sentido, cada persona realiza sus propias acciones dentro de una trama general que va a estar en referencia al riesgo de los androides y Cell. De ese modo, los distintos actores se posicionan a partir de sus identidades para responder al problema que se presenta. Ahora, sobre Goku, tenemos que es un Saiyajin criado en la Tierra y está bajo este rol de enfrentar a las amenazas de la Tierra y sus habitantes como protagonista. En esta saga tiene nuevos retos a lidiar con las situaciones que no se pueden resolver con la fuerza bruta,
como la mortalidad y el crecimiento de su hijo. Gohan, su hijo, demuestra tener un gran potencial para ser más poderoso que su padre. Se enfrenta a las pretensiones y exigencias tanto de sus padres como de su entorno. Vegeta es el príncipe Saiyajin y antagonista de Goku. Tiene que enfrentarse a un ego lastimado al darse cuenta de que no es el más fuerte de todos. Trunks, el hijo de Vegeta, un viajero del futuro que advierte sobre la amenaza, se enfrenta a la incertidumbre de la amenaza causada por su propio viaje al pasado para intentar cambiarlo y la relación tensa con su padre. Y Piccolo es un extraterrestre exvillano que se convierte en el aliado especialmente empático con Gohan, que es su maestro. ¿Hay alguna duda? Qué bueno. Sobre los antagonistas, los androides 19 y 20 son fríos y crueles, demuestran desprecio por Goku a un nivel muy alto, ¿no? Los androides 17 y 18 son humanos reconstruidos sin consentimiento que lidian con la apatía a la vida y el desprecio a ser forzados y ser cambiados androides. El androide 16 es un robot poderoso diseñado exclusivamente para destruir a Goku, y Cell es el bioandroide más poderoso programado para evolucionar y convertirse en el ser más poderoso. Lo que vemos aquí es cómo la dimensión del poder toma relevancia en todos los personajes. Esto me lo voy a saltar. Y sobre el análisis emocional e identitario de los personajes. Los personajes presentan una fachada de lo que quieren ser y que quieren que los otros conozcan de ellos. En el caso de Dragon Ball se refleja en los recuerdos, las pesadillas o delirios que los personajes tienen, en las que reflejan el miedo de hacer vulnerables e inútil para sí mismo o la de los otros en el caso de Goku. En el caso de Gohan es el miedo a las exigencias y regaños de su madre. En Vegeta es el miedo y la ira de no ser capaz de responder a la identidad de guerrero que ha aprendido y quiere proyectar. Mientras que Trunks criado en un ambiente hostil y violento, con su padre, lo lleva a tomar una identidad que a nivel emocional se encuentra entre el miedo y la tristeza. Aquí les vuelvo a presentar la ruleta. Ahora, Goku, esto ya es el análisis como tal. Su identidad a nivel social gira en torno a su posición como defensor en la Tierra y luchador deseoso de enfrentar a otros para crecer. Esto lo lleva a que a nivel personal su rol de defensor esté asociado a los sentimientos de ira, mientras que el de luchador lo esté a sentimientos de felicidad. A nivel de interacción apela principalmente a la violencia y en segundo término al diálogo o a la conciliación. Al enterarse que morirá por una enfermedad, se muestra avergonzado y decepcionado. En el momento en que padece la enfermedad, estos sentimientos cambian y demuestra desamparo, vulnerabilidad, se muestra desvalido, irritado, desconfiado, aterrado y agobiado de no poder defenderse a sí ni a los otros. Al reponerse, entrenar e incluso al enfrentarse a Cell, se muestra esperanzado, satisfecho, seguro y entusiasma. Solo en las ocasiones en que se lastima o mata a otros es que muestra sentimientos de aversión y furia. Cuando su hijo inicia el combate, Goku muestra igualmente seguro, esperanzado y entusiasta. Esto cambia cuando se da cuenta del peligro en el que se encuentra demostrando conmoción, arrepentimiento y preocupación. Aunque esto cambia momentáneamente cuando Gohan muestra ser más poderoso, los sentimientos regresan y se agregan los sentimientos de estar agobiado e ignorado frente a la confianza desmedida de su hijo. Finalmente, Goku se muestra impresionado, satisfecho, esperanzado, seguro, cariñoso y pacífico frente al crecimiento de su hijo y su muerte inminente de Goku. Sobre Gohan, es criado por su madre Milk y su padre Goku. Su identidad destaca por ser principalmente pacífico y alegre en la dimensión personal. En su nivel de interacción muestra relacionarse con los demás a partir del respeto y el aprecio a los otros, recurriendo extraordinariamente a la violencia en un inicio cada vez mayor. Desde el inicio de la saga se aprecia una tensión entre él con sus padres, porque por un lado su madre Milk quiere que se convierta en un investigador y su padre Goku le enseña por medio del ejemplo y el aprendizaje a tener una vida mucho más tranquila en el campo y acostumbrada como peleador, ¿no?
Se muestra más optimista, seguro y esperanzado mientras practica con su padre para volverse más fuerte y ser capaz de enfrentar la amenaza de los androides. Sin embargo, enfrenta momentos de miedo cuando se da cuenta que Picoro y Ten Shinhan, sus amigos, son lastimados. Esos mismos sentimientos regresan, agregando miedo, frustración y culpa cuando tiene pesadillas. Sobre Vegeta vemos esta parte de cómo su ego no le permite desarrollarse y está en una constante entre miedo, tristeza y frustración que proyecta en su relación como padre. Por otra parte, Trunks es uno de los personajes que está siempre entre miedo y la tristeza, y solo en los momentos en que logra enfrentarse a su padre y a Cell es que empieza a demostrar sentimientos de ira y de odio. Picoro va a ser un personaje de apoyo que va a utilizar como estrategia de relacionarse el analizar a los demás y a partir de ello responder una forma mucho más reflexiva de masculinidad. Creo que con eso basta, pero no me quiero ir sin las conclusiones. Las identidades construidas en Dragon Ball también responden al entramado social en el que se crean y se reproducen. Aunque se retoman elementos de la cultura, esto no implica que sea una copia validando lo que ocurre dentro de la misma. En varios puntos, la forma en que se ilustra el tema permite la reflexión y la crítica a las identidades masculinas y las relaciones de poder en torno al género, incluso si estas no implican proponer una solución. La falta de estrategia por parte de los personajes les lleva a necesitar interactuar o actuar por medio de la violencia como uno de los pocos recursos conocidos por los mismos y al que están más inclinados. La reflexividad no se limita, sino que queda inscrita a estos mismos criterios en su uso. Un último punto importante tras el análisis que es necesario llevar a la reflexión personal de los hombres es que tanto nos identificamos con estos personajes y sus características, qué tan dispuestos o indispuestos estamos a conocerlos y cuestionarnos. ¿Es posible repensar estas identidades para procurar mayor igualdad, equidad de género? ¿Esto sería suficiente para lograrlo? ¿Por qué estamos dispuestos a reproducir identidades que nos resultan dañinas a nosotros mismos y a nuestros pares, incluyendo mujeres, niños y ancianos? Aquí les dejo la bibliografía y muchas gracias. Muchas gracias, Giuseppe. Le voy a dar entonces la palabra a Pablo Matías Alavés Azcárzaga. Él es maestro en estudios latinoamericanos y licenciado en sociología por la UNAM, con un máster en antropología social y cultural en la Universidad Lumière Lyon. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias a las organizadoras que me dieron la oportunidad de poder ver una vez más Los Simpson y poder hacerlo de una manera un poco más analítica que pues durante básicamente toda mi vida, y que quizás es el punto que quiero tocar. Quisiera empezar preguntándoles si alguien aquí no conoce Los Simpson. Levanten la mano si no lo conocen. No, ok. Bueno, entonces eso me va a evitar una parte de la presentación, qué bueno. Entonces, bueno, para hacer esta presentación revisé revisé varias cosas, pero para lo que les voy a presentar aquí voy a retomar estos 3 textos. Es un artículo de Theo Marcu que se llama Understanding Toxic Masculinity and Hegemonic Masculinity Through the Simpsons, este libro de los Simpsons y la filosofía, y esta tesis de Anna Karin Mattsson, que está muy interesante. Voy a ir más o menos en ese orden en lo que les voy a mostrar. En el primer artículo de Understanding Toxic Masculinity and Hegemonic Masculinity Through the Simpsons, el autor retoma un capítulo de la 3ª temporada que se llama Stark Raving Dad, que el título en español fue Papá está loco, y se emitió originalmente el 19 de septiembre de 1991. Y bueno, es muy interesante este capítulo para explicar cómo funciona esto de la masculinidad hegemónica y la masculinidad tóxica. No sé si alguien lo recuerde, pero todo empieza con que Bart mete su gorra roja en la lavadora donde están lavando la ropa blanca de Homero, ¿no? Y eso provoca que toda su ropa, todas sus camisas terminen rosas, ¿no? Y él, pues, obviamente cuando descubre que no tiene más que camisas rosas para ir al trabajo, pues ahí empieza justamente a detonarse todos estos mecanismos de la masculinidad, ¿no? Y pues él primero
pues dice, ¿qué voy a hacer? No sé qué puedo hacer. Después se encuentra un culpable, que es su hijo, y bueno, recurre a esta escena de violencia a la que nos van a acostumbrar a los Simpsons, que es como estrangular a su hijo, ¿no? Y bueno, pasan muchas cosas muy interesantes en este capítulo. Por ejemplo, bueno, llega al trabajo Homero y el señor Burns, que es el jefe, rápidamente dice, las cámaras a color se pagaron solas, porque encuentra que hay un obrero que está queriendo ser alternativo, y entonces eso es suficiente justificación para detenerlo. Antes de que lo detengan, ya Homero sufre la burla de sus compañeros en el trabajo, que le dicen que es como una rosquilla de esas que tienen rosita arriba. Y Homero empieza un poco a darse cuenta cómo pues uno se da de topes con la masculinidad hegemónica y con estos modelos que pues impone el patriarcado. En el artículo el autor lo resume bastante, pero el chiste es que Homero, como es flojo, decide que no va a responder el cuestionario que le piden que llene para definir si está loco o no loco, porque hay una presunción que es bastante importante que retomemos, de que por traer una playera rosa, es decir, ser homosexual, está loco, ¿no? También, esto es un poco reducido el capítulo porque Homero es flojo y entonces se lleva el test que definiría si está acuerdo o no a la casa y deja que Bart lo responda. Y entonces cuando está la pregunta, ¿escucha voces? Homero está viendo la tele y le pregunta, oye papá, ¿escuchas voces? Y él, sí, está escuchando unas voces que... Y él dice, sí, y empieza a poner todo, pone que moja la cama. Y entonces Homero termina en un manicomio. Y es interesante este capítulo porque en el manicomio se encuentra con Michael Jackson. Michael Jackson no como lo conocemos, pero sí como este personaje que vemos en la última imagen. Es interesante porque este capítulo ya no lo pueden ver en Disney, porque como sale Michael Jackson, o sea, sí Michael Jackson dobló la voz, ya Disney lo quitó del catálogo, ¿no? Entonces, bueno, otro capítulo, por ejemplo, el de Bart the General, que es de la primera temporada, pues muestra cómo ante el bullying que le hacen a Bart Nelson en la escuela, que bueno, todo surge a partir de que Bart defiende a Lisa porque le roban su mantecada. Y a partir de eso, pues vemos un montón de escenas donde pues, se despliegan todos estos esquemas de la masculinidad violenta, de Homero enseñándole a su hijo a cómo defenderse, y pues al final la dinámica que se va a generar es esta unión de todos los chiquitos contra el bully, ¿no? Y todas estas escenas de violencia y de guerra. Y bueno, quiero retomar estos capítulos y estas escenas porque para mí es importante que además de que esto es una sátira y todo eso, yo crecí con esto, o sea, yo veía esto cuando era muy, muy chico. Ahí está mi papá, él es el culpable. Y la verdad es que me encantaba, lo amé por siempre, pero preparando esta presentación y esta ponencia, me di cuenta de muchas cosas que pues no para nada había notado, ¿no? Y cómo hay ciertas imágenes, a pesar del profundo nivel crítico y satírico que pueden tener los Simpsons, hay cosas que, pues cuando lo ves como niño, solo se te van a quedar las imágenes en mente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este capítulo de la correría de Homero, Homer's Nights Out, donde pues vemos estas escenas donde pues nos enseñan cómo funciona básicamente el hecho de que en una despedida de solteros los hombres pidan un striptease y luego pasa este tema de que Homero se pone a bailar con la striptease, igual otras cosas que... O sea, esto es de 1991, yo tenía un año en 1991 y este capítulo lo recuerdo así como recuerdo de niño, ¿no? Y entonces estas imágenes pues se quedan más allá de muchos elementos que puede tener el diálogo. Entonces Bart le toma una foto a Homero y esta foto corre por toda la ciudad y todo el mundo felicita a Homero y le hacen tururururu y todo el mundo por la ciudad ya tiene la foto. Y pues al final pasa lo que tiene que pasar y Marge se entera y pues obviamente lo manda a dormir con el perro, pero al final hay como una especie de lección donde Marge obliga a Homero a ir con la striptease y que le enseña a Bart a respetar a las mujeres. Homero se ha hecho un discurso bastante chafa en términos de lo que podríamos pensar hoy en día de género, pero bueno, hay esa intención en 1991. Entonces, el tema de los Simpsons para mí pues es súper complejo porque encontrar maldad en algo que ha sido tan benéfico realmente para mi formación como ser humano es
Pues es triste, ¿no? Pero en estos capítulos hay muchos ejemplos de cómo Homero despliega todos estos valores tóxicos y, y pues sale perdonado, ¿no? O sea, sale airoso. En un capítulo anterior, el fin de semana anterior que se publicó, el que les estaba enseñando, es donde Homero se le olvida comprarle un regalo a Marge y le da una bola de boliche con su nombre. Obviamente porque ya está pensando que Marge no la va a querer y se la va a regresar. Pero, ¿qué hace Marge? Pues dice, pues yo voy a aprender boliche, y ahí tiene pues un casi amorío con este sujeto que también es otro representante de la masculinidad, es un francés que se dedica a dar clases de boliche y a seducir mujeres, ¿no? Y eso es claro en el capítulo, y una vez más estamos hablando de 1991. Pero Homero sale airoso también. Marge no concluye el amorío. De hecho, en la penúltima temporada revisitan el tema y vuelve a salir el personaje francés. Y bueno, llegando un poco al tema estructural de los Simpsons, esto es bien interesante porque los Simpsons predijeron que iban a ser adquiridos por Disney muchísimos años antes de que esto sucediera, lo cual me lleva también a retomar que estamos hablando de un producto cultural que tiene una amplitud inmensa, ¿no? O sea, casi que para cualquier ejemplo de los que les acabo de dar, podríamos encontrar en la misma serie un contraejemplo de lo que les estoy diciendo, ¿no? Donde Homero despliega una masculinidad súper suave, súper buena onda, o Bart, etc. Pero para el tema del análisis y de los textos que revisé y así, sobre todo me quedo en las primeras temporadas, que son pues las que importan más, porque son las que están en la mente de todos, ¿no? Habrán podido corregir muchas cosas en términos de guiones y así, pero la realidad es que ya no se ven tanto como se vieron durante la última década del siglo pasado y quizás un poco la primera de ¿no? Entonces, para mostrar un poco cuál es el esquema en el que se va a estructurar esta serie, les traje un poco estas representaciones de la familia, por ejemplo, de clase trabajadora vista en la televisión gringa, ¿no? Y cómo desde que empieza la televisión, pues va a haber esta representación en la que los Simpsons son campeones de mayor tiempo presentes, ¿no? Y bueno, luego les voy a enseñar un montón de imágenes, no me voy a detener en ellas, no se emocionen, pero es un poco para que vean el contexto, primero en dónde se monta la estructura de la familia y luego qué va a ir pasando en términos de la animación, ¿no? Entonces tenemos estas básicas de Hanna-Barbera y donde vemos estos modelos pues para niños, muy clásicos, con moral, los héroes, los buenos, los malos, ¿no? Y entonces llega en 1987 en el show de Tracy Ullman este esquema que no tiene realmente mucho que dar en ese sentido de novedades, pero como es muy chistoso y en realidad se vuelve más chistoso que el mismo show de Tracy Ullman, pues va a ganarse este contrato con la cadena Fox, que es una cadena que en esos momentos está naciendo en los Estados Unidos, que es una cadena muy conservadora, que es de Rupert Murdoch, que justamente buscaba meter en esta dinámica que ahora vemos ya muy normal con CNN y de las cadenas privadas, que antes no existía tanto en Estados Unidos, ¿no? Y entonces también va a ser muy interesante cómo los Simpsons van a crecer paradójicamente dentro de Fox, burlándose de Fox, ¿no? O sea, uno de los temas más de sátira que van a realizar es al respecto de su misma posición dentro de Fox, ¿no? Entonces, bueno, ya surge los Simpsons y tenemos ya un esquema que es importante que lo chequemos porque va a cambiar a lo largo de estos tiempos, ¿no? Porque el chiste es que al principio el foco estaba en Bart, el personaje principal era Bart, pero a lo largo del movimiento de los años vamos a ver cómo el foco va a pasar de Bart a Homero, y entonces el personaje principal no va a ser Bart, sino que va a ser Homero, y durante todos estos años vamos a ver el surgimiento de todos estos productos culturales que van a empezar a generar ya esta diferenciación entre lo que los Simpsons estaba proponiendo un poco, pero todavía no, que es que hagan caricaturas, pero para adultos, ¿no? Porque al final los Simpsons entra como a una dinámica de prime time, donde no era claro a quién estaba dirigido, y siempre se buscó que estuviera dirigido a todo el mundo. Pero conforme el mismo humor de los Simpsons se fue desarrollando, Fox
definió que se tenía que abrir un espacio para que hubiera cosas mucho más dirigidas a públicos y a segmentos mucho más específicos. Y bueno, por ejemplo, Padre de Familia ya es como el ejemplo, Futurama, que va a estar, pues son los mismos creadores y muchos de los mismos guionistas, Malcolm, que es una especie de oda a lo que generó Los Simpsons en toda esa década y en personas, donde tenemos pues la desgracia de que como crecen, pierden el chiste, ¿no? Pero Los Simpsons van a seguir en esos tiempos, y van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y bueno, ya no le va a seguir porque ya no acabamos, pero entonces cambia el foco, les decía, a Homero, ¿no? Y entonces esto es muy importante en términos de cómo se va a configurar y cómo se va a estructurar el papel de este ser que había sido construido tan como un idiota y como lo peor del mundo, como también como el personaje que más vamos a querer y al que nos vamos a identificar. Entonces, bueno, todos los récords posibles, aquí por ejemplo, en este esquema está bueno porque vemos cuándo fue el pico, ¿no? Lo que les decía de que en realidad las temporadas relevantes son las primeras 10 y después, si bien se siguen saliendo, ya la relevancia pues podemos decir que ha disminuido en comparación con otros elementos que están impactando más en la cultura popular. Y bueno, ya en el análisis más estructural es importante mencionar que, bueno, esta es una foto del cuarto de escritores de Los Simpsons y esta es una imagen que sale en Los Simpsons cuando se burlan de ellos y son los mismos, sí se dibujaron a ellos. Es importante que durante las primeras temporadas de Los Simpsons no hubo mujeres en el cuarto de escritores. El primer capítulo, que es un capítulo muy bonito, de Navidad, es cuando tienen al perro. Ese sí lo escribió una mujer, porque nadie quería escribir un capítulo de Navidad, pero no la quisieron contratar porque Simon, uno de los creadores, estaba pasando por un mal divorcio y no quería mujeres en el cuarto de escritores. Entonces, un poco para lo que viene, es importante tener en cuenta que eran hombres en un cuarto de Toby, en un club de Toby, pues, haciendo cosas de hombres que ellos mismos se quejaban. O sea, por ejemplo, Conan O'Brien después va a decir que era imposible estar ahí por el olor a humo, porque, o sea, había uno que no dejaba de fumar y grasa, o sea, sí era algo muy de masculinidades, esas sí tóxicas, ¿no? Y bueno, entonces tenemos aquí esta famosa imagen y me tomé el trabajo de tapar a todas las mujeres, a todos los personajes femeninos y así nos damos cuenta que de la representación que hay en Los Simpsons hay 1 por 4, o sea, hay 4 veces más hombres que mujeres. Entonces, al principio de esta ponencia, lo que estaba pensando era buscar como estos ejemplos de las masculinidades en Springfield que pudieran ser o no, pero al final hay tantos que hay de todos. Pero me parece más interesante mencionar este tema de género, que al final nos da una estructura de lo que estamos adquiriendo en términos ya de casi del mensaje subliminal, o en Los Simpsons también dirían superliminal, de lo que está transmitiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas estadísticas del tiempo de palabra que tienen los personajes masculinos y femeninos, ¿no? En azul los masculinos, en naranja los femeninos, y pues ahí vemos como en el top, pues solo están Marge y Lisa, de los que más hablan. Luego van a aparecer la maestra Krabappel, que es la maestra de Bart, las hermanas, Patty y Selma, la mamá de Skinner y la maestra de Lisa, ¿no? Mucha importancia en cuáles son los personajes femeninos que aparecen en este top y cómo están construidos en relación a los hombres. En esta tesis que les dije que chequé de Anna Karen Matson, ella hace un análisis súper interesante de 4 capítulos donde, en términos lingüísticos, retoma, pues por ejemplo, los nombres, ¿no? Y cómo pues simplemente haciendo la lista de nombres masculinos y nombres femeninos encontramos pues esta diferencia de 4-1 o más que les decía, pero también vamos a encontrar que en el caso de los hombres femeninos es muy común que estén reducidos, o sea que sean como pet names, como Maggie, Lisa, son Elizabeth y Margaret, ¿no? Y eso es algo recurrente que no se va a presentar de esta misma manera en los hombres. De la misma manera, por ejemplo, los adjetivos que se van a utilizar para definir a los hombres, para definir a las mujeres, pues vamos a encontrar ahí una imagen muy clara de esta disparidad de género que, si bien es una representación también de la sociedad, les quería mostrar que podría haberse desde el principio evitado, pero también estructuralmente se buscó este tema, ¿no?
Entonces, bueno, también las representaciones de las mujeres que son más protagonistas son problemáticas porque refieren mucho a esta idea de lo problemático que puede ser una mujer independiente dentro de estos cánones de la masculinidad hegemónica, ¿no? Y también cómo estos personajes solo existen de alguna manera en relación a dependiendo de su relación con los hombres, ¿no? O sea, ya que sean sus maestras o sus mamás o sus esposas, etcétera. Entonces esa parte... entonces esa parte, bueno, también es muy importante y bueno, lo quería retomar y ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Vamos a tener mucho que conversar después, me imagino. Ahora le voy a dar la palabra a Ana Sofía López Pedrosa. Ella forma parte del equipo de Cambridge University Press como Library Operation Executive. Tiene la licenciatura de Letras Modernas Inglesas concluida y experiencia como parte del servicio social en el área editorial de literatura infantil y juvenil del Fondo de Cultura Económica. Tiene experiencia también como redactora de dictámenes editoriales, traducciones y revisiones en español, francés e inglés. Y se ha capacitado en el área de atención al cliente y en desarrollo de proyectos independientes como la pastelería Palaván. Entonces, la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el reality show Keeping Up with the Kardashians. Siento que esta es una pregunta que todas las ponentes y todos los ponentes hemos hecho, pero ¿hay alguien aquí que no conozca a esta familia? Qué dicha. Pero me es importante hacer esta pregunta porque creo que resalta la importancia de los estudios críticos de cultura popular y sobre el alcance que estos productos culturales tienen. Mi ponencia se llama They All Kind of Put This Cloud on Me Like I'm a Loser, la regulación de la masculinidad hegemónica y el rechazo a Rob en Keeping Up with the Kardashians. Keeping Up with the Kardashians es un reality show que muestra la vida diaria de la familia Kardashian-Jenner. Esta familia está compuesta por Kourtney... ¿Puedes ponerte más cerca? Perdón. Esta familia está compuesta por Kourtney, Kim, Khloe, Robert Kardashian Jr., quienes son hijas e hijo de Kris y Robert Kardashian, y Kendall y Kylie Jenner, hijas de Kris y Caitlyn Jenner. La familia obtuvo fama tras el juicio de O.J. Simpson en 1994 porque Robert Kardashian fue el abogado del acusado. El show tiene una relevancia profunda como objeto cultural, dado que ha tenido un alcance masivo. Y por esto me es importante abordarlo como un producto cultural por sus implicaciones. La doctora Nati Golubov dice que no es fácil delimitar en dónde termina la cultura y dónde empieza, pero la creación de significación, de dar sentido a las prácticas y creencias, incide directamente en procesos económicos, gubernamentales y legales. Además, los significados no existen fuera de la cultura porque emergen en la interacción, y esta es el principal objeto de estudio y ámbito de acción de los estudios culturales. Por esto también podemos analizar objetos expresivos de ideas, emociones, valores y símbolos como la música, los guiones, las artes, etc. Esto implica que Keeping Up with the Kardashians es un objeto que tiene la capacidad de exponer, revelar y transferir los significados creados en la interacción desde un emisor a una audiencia. En esta ponencia me enfocaré en las dinámicas familiares, en cómo para ser validados como integrantes de la familia, cada persona necesita cumplir ciertas expectativas de fama y o trabajo. Con esto en mente, abordaré esta idea en el desarrollo de Rob y su masculinidad en el programa. A lo largo del show, esta figura pasa por un proceso que va desde la aceptación hasta el rechazo. Al inicio, la masculinidad de Rob se significa en el programa de modo que aspira a ser hegemónica. Por ejemplo, el hermano consolida una línea de calcetines llamada Arthur George, y con base en esto, su imagen gira en torno a ser un hombre de negocios, dado que llega a ser exitosa. No obstante, conforme avanzan las temporadas y a pesar de que su demostración de la masculinidad es aceptada y promovida por la narrativa del show, la imagen de Rob termina por mostrarse como la de un hombre fracasado al batallar y estancarse en un estado de impotencia por la depresión. Mi hipótesis para esta ponencia es que en Keeping Up with the Kardashians se muestra una concepción de masculinidad cambiante que inicialmente aspira a la hegemonía
con las características de un hombre exitoso, adinerado y de familia, y que termina por adecuarse a las características del dude, hombre que resiste y se relaja ante las demandas de la masculinidad hegemónica cuando Rob no cumple con la concepción promovida en el programa. Esto implica que, a pesar de que se aleja de la hegemonía por tener ascendencia armenia, el hermano nunca pierde su importancia porque al final del día es un hombre. No obstante, las y los productores del programa aprovechan el desarrollo en la demostración de su masculinidad y el constante rechazo que ésta conlleva por parte de sus hermanas mayores para aumentar el consumo del programa mediante la hipérbole, la censura y la intriga. Primero abordaré cómo al inicio del reality el programa muestra y aprueba la masculinidad de Rob, que se refuerza y construye mediante una lucha constante. Estableceré cómo su concepción de hombre real está fundamentada en su habilidad para superar los obstáculos emocionales y trascender la debilidad, además de que se acerca a la masculinidad hegemónica a través de su capital. Después argumentaré cómo la familia, específicamente Courtney, Kim y Chloe, rechazan la actuación de masculinidad que batalla con problemas de depresión, implicando un estancamiento en un estado de debilidad, características opuestas a la idea normativa de hombría. También destacaré que al alejarse de la hegemonía, el hermano actúa su masculinidad de acuerdo a las características del dude, contemporáneas a su generación. Perdón. Me es pertinente aclarar que la conceptualización de masculinidad de sus hermanas mayores tiene sus fundamentos en una generación distinta a la de él, y de esta forma el programa transparenta el cambio generacional de las masculinidades. Finalmente, analizo que el programa utiliza no solo la narrativa, sino también el cuerpo de Rob para representarlo como una figura incapaz de producir como se espera en un sistema neoliberal que termina por contaminar el género. Y de esta manera, el equipo productivo del programa utiliza estrategias como la censura para reproducir su imagen y enaltecer la intriga que aumenta el consumo del producto. Para hablar de masculinidad, empezaré por la definición que aporta Connell sobre la hegemonía y luego las propuestas de Susan Cord y Elizabeth Creamer. De acuerdo con Connell, la masculinidad hegemónica se puede definir como la configuración de práctica genérica que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad del patriarcado, la que garantiza o se toma para garantizar la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Considero que esta definición es crucial porque establece que la masculinidad es un concepto fluido que se moldea de acuerdo con sus amenazas. Por otro lado, Cord y Creamer sitúan el tema en Hollywood específicamente. Ellas proponen que la masculinidad se considera como un producto valioso de una batalla prolongada. Mientras que los hombres reales trabajan en su hombría, los perdedores no lo son porque experimentan un estado afeminado sin poder, sino porque se mantienen estancados en él. En Keeping Up with the Kardashians, la masculinidad de Rob se expone como dinámica y el público observa su transformación a lo largo de varios años. Inicialmente, el hermano actúa con una masculinidad aceptada por la familia y la narrativa del programa porque él supera un estado de vulnerabilidad y debilidad que surge a raíz del fallecimiento de su padre. De esta manera, el equipo productivo del show muestra cómo la familia celebra y enaltece las características de Rob que se acercan a las de una masculinidad hegemónica. El hermano se muestra constantemente negociando actitudes opuestas, dado que mientras se expresa vulnerable sobre sus dificultades emocionales, él también se muestra productivo al aparecer constantemente en el programa y generando capital. Si bien la narrativa de Rob no sirve para naturalizar la posición dominante de los hombres blancos de clase media y heterosexuales, porque, como mencioné, es un hombre de ascendencia armenia, es notorio que mientras más compensa las últimas características, mayor aceptación recibe. Dicho esto, las narraciones regresan tanto a estos eventos y el impacto emocional para reforzar la construcción de su imagen como un hombre de verdad, que supera el estado de impotencia, genera capital y así asimila la hegemonía. La aceptación, construcción y reproducción de la imagen de un hombre real en el programa por el equipo productivo implica que se regula una concepción de la masculinidad específica. Patrick Keating propone la perspectiva del reality show como una narrativa televisual. Es una historia contada por un autor, aunque los verbos demostrado o presentada pueden ser más apropiados, y el autor o autora es realmente un equipo colaborativo que consta de productores, directores, editores, camarógrafos y muchos más. En el caso de este reality, Kris Jenner, Kourtney, Kim y Khloe Kardashian son productores ejecutivas.
Su rol en el programa no solamente consta de ser participantes, sino que también tienen la autoridad de decidir qué se muestra y con qué propósitos. En este sentido, ellas son las autoras. Considerando esto, las autoras y la narrativa que regulan cómo se concibe la masculinidad de Rob. En el contexto previo, él cumple con las expectativas que se le exigen sobre fama y trabajo y se ha demostrado capaz de superar la debilidad. Es por esto que al promover la imagen inicialmente distribuida del hermano como un hombre de verdad, el programa transmite estas connotaciones relacionadas a la concepción de una masculinidad celebrada al espectador. A pesar de que el hermano es aceptado inicialmente, conforme pasan las temporadas, él presenta un estancamiento en la debilidad y es rechazado constantemente por la familia, quienes lo reducen a una posición de perdedor y lo identifican con una masculinidad que por no ser hegemónica es rechazada. Kim, Courtney y Chloe muestran repetidamente su inconformidad con la vida personal de su hermano, específicamente en el ámbito laboral. Cabe recalcar que las masculinidades de los hombres que las hermanas aceptan y elogian corresponden a celebridades y basquetbolistas profesionales como Kanye West y Travis Scott. Durante su monólogo para SNL, Kim incluso describe a Kanye como el hombre afroamericano más adinerado de Estados Unidos, un genio talentoso que le dio 4 increíbles hijos. Aquí se pueden notar las especificaciones de una masculinidad hegemónica que se crea y regula en el programa. Un hombre adinerado, exitoso, inteligente y padre de familia. No obstante, también es pertinente recalcar que estas figuras masculinas pueden perder la posición que les otorga la masculinidad hegemónica por no ser natural o inherente a los hombres, como es el caso de Kanye. En el reality, durante unas vacaciones en Bora Bora, Kim expresa sobre Rob. O sea, míralo, me da lástima. Este es un día típico de Rob, no está motivado. Y su ex esposo Chris Humphries le responde, debería conseguir un trabajo real. En otra ocasión, Courtney expresa su descontento con Rob. Una cosa que es muy molesta de Rob, es que, ya sabes, nosotros estamos tan orientados a la familia y Rob solo vive en la casa de Chloe y Lamar, y él, como todo lo que hace, es pasársela ahí todo el tiempo. Como último ejemplo, en una escena familiar, Courtney, Kim y Chloe se enteran de que Chris apoya a Rob con el dinero para el enganche de su casa, y ellas le dicen, tú no deberías estar pagando para que tu hijo de casi 30 años compre una casa. Suéltalo y corta el cordón. Estos ejemplos demuestran las carencias de la masculinidad de Rob. En primer lugar, el hermano es rechazado por no tener un trabajo real. En segundo lugar, no es un hombre de familia. Y en tercer lugar, al ser ayudado por su madre, la masculinidad de Rob no garantiza la subordinación de las mujeres mediante la dependencia económica, sino al contrario. Este rechazo se exacerba al considerar el ámbito laboral de las hermanas que tienen negocios más exitosos que él. Cabe recalcar que Rob tiene una pequeña riqueza de $10 millones, siendo el menos rico de la familia. Rob no produce de la manera en que la familia espera de él, que resulta en que las productoras lo castiguen constantemente y que esto sea porque no encarna una masculinidad hegemónica tal como es construida a lo largo de las temporadas. Habiendo abordado el proceso que pasa Rob de ser mostrado como un hombre de verdad a perder la posición que encarna una masculinidad cercana a la hegemónica, ahora hablaré sobre su asimilación a las características del dude. Emily J.H. Contois señala que, a pesar de su comportamiento desinteresado, el dude mantiene su lugar en la cima de una jerarquía de género que subordina a las mujeres y las feminidades, así como masculinidades y sexualidades marginadas. Él también evita las expectativas y responsabilidades que vienen con la edad y la adultez. Particularmente para la generación del millennial, el dude expresa deliberadamente el desarrollo arrestado o arrested development como un deseo de retirarse en lugar de fracasar. Como resultado, el tipo es relativamente anticarrera y antiintelectual. No obstante, su decisión de retirarse resulta autoprotectora contra el potencial riesgo de no alcanzar la masculinidad hegemónica. Incluso si el dude nunca fue una forma dominante de la masculinidad, este provee una manera para que los mercados eviten la contaminación del género sin soltar el poder de la blanquitud y heteronormatividad en la masculinidad. Después de arrastrar la concepción de la masculinidad rechazada por no ser hegemónica en el reality,
Keeping Up with the Kardashians expone a Rob a adaptar y encarnar la concepción del dude, como propone Emily. Si bien al inicio lo observamos con negocios y planes laborales a futuro, durante las siguientes temporadas las cámaras siguen las crisis que el hermano enfrenta por perder su posición inicial y acomodarse en una masculinidad que le permite evitar el fracaso cómodamente. Los productores del programa aprovechan este cambio y enfocan las cámaras en la actuación del hermano y propician un patrón invasivo de grabar sus crisis emocionales desde lejos. En varios episodios, los camarógrafos se posicionan fuera de las puertas que delimitan lo que sería un espacio privado para el hermano. No obstante, mediante la elipsis de la escena, los productores producen una censura que desata la intriga en el espectador para aumentar el consumo del producto, porque además el equipo tiende a cortar los episodios con un avance de estos eventos. Como establezco anteriormente, la imagen de Rob está construida en la narrativa como un hombre que no produce, que no es un hombre de familia y que necesita ayuda de mujeres y que termina por adoptar la escapatoria que ofrece encarnar al dude. Rob, de acuerdo con la propuesta de Cordy Creamer, no es un hombre real, sino un perdedor que está estancado en un estado de debilidad. Al no poder producir como se le exige en el programa, la narrativa en cuestión de Rob gira en torno a las carencias de su masculinidad. Ahora, en las grabaciones que se muestran de él, como Jacob Johansen recopila de Mosley, hacen de lo ordinario, que son sus emociones, un exceso, para después interesar al público en sus arrebatos. Esto es notorio en el episodio Kardashian Therapy, Part 1. Rob expresa que su enojo en su mayor parte viene del ambiente laboral porque todas ellas, refiriéndose a sus hermanas mayores, como que lo ponen debajo de una nube como si fuera un perdedor. Acto seguido, Kim comienza a defender su punto de vista y Rob rompe en llanto. Una disculpa. El hermano pide que no lo graben, sin embargo, el audio se preserva. Otra escena en la que esto se ejemplifica es cuando durante una cita médica, Rob expresa su frustración con su cuerpo. Ni siquiera me quiero sentar porque estoy muy gordo, dice él. De igual manera, a pesar de que el hermano pide que no lo graben, el audio es reproducido mientras se muestra la puerta del consultorio e incluso se añaden subtítulos para esclarecer la conversación. Keating, en su análisis de Project Runway, esclarece que en los reality shows los editores organizan los videos de las entrevistas con el propósito de crear sorpresa. Similarmente, en Keeping Up with the Kardashians, las entrevistas están ordenadas para comentar los sucesos presentados. Y si el público no ve la crisis, este al menos la escucha y después observa cómo la comentan, implicando que cuando un hombre que ejerce una masculinidad no hegemónica y que no produce como se le exige socialmente, el programa se centra en hiperbolizar sus dificultades y emociones para aumentar su consumo de él y su masculinidad como un producto. En conclusión, a lo largo de Keeping Up with the Kardashians se crea, regula y muestra la masculinidad cambiante que actúa Rob desde su acercamiento a la hegemonía, que debe ser encarnada por un hombre exitoso, adinerado, inteligente y hombre de familia, o hasta la del dude, que se acomoda en la despreocupación. Este programa, como mencioné anteriormente, tiene una profunda relevancia en la cultura popular por su transparencia, específicamente al abordar las dinámicas familiares. Considero que es un gran ejemplo para observar cómo la masculinidad puede ser fluida y cambiante y que no es natural en los hombres, además de que la demuestra como un producto cultural que también se puede monetizar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por el respeto así el tiempo, increíble también. 15 minutos exacto, muy bien. Bueno, y ahora la última, pero no menos importante. Vamos con Elizabeth Cadena Sandoval. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Moderna, Letras Inglesas por la UNAM. En el 2017 obtuvo su maestría en Arte, Cultura y Medios, estudios de cine en la Universidad de Groningen, Países Bajos. Trabajó como asistente en la Coordinación de Artes Visuales de CCU del 2018 al 2020. Durante el 2019 colaboró con el Centro de la Imagen en el programa de radio Super Rojo. De 2018 a 2022 fue miembro de la Asociación Civil Tlamantinine, Grupo de Creación Documental Voces con Memoria.
Actualmente es técnica académica de tiempo completo en el área de gestión académica de proyectos de investigación, en la Coordinación de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, donde también imparte clases desde el 2019 en la carrera de Letras Inglesas. Sus líneas de investigación principales son intermedialidad y transmedialidad de los géneros populares, exploraciones y museológicas del cine narrativo y de género, y el extrañamiento como técnica de creación y como experiencia estética. Muchas gracias por estar con nosotras. Gracias, Ainhoa. Y gracias a todas las personas que vinieron y bueno, como parte del seminario estamos muy contentos con todo el evento. Entonces, bueno, voy a comenzar. Mi ponencia se llama The Lasso Way, una revisión de las lógicas convencionales masculinas del fútbol desde la comedia. Aquí solo voy a puntualizar dos cosas. Primero, me voy a referir al fútbol varonil específicamente y por convencionales voy a entender principalmente patriarcales hegemónicas. En el mundo occidental, el fútbol varonil ha sido considerado uno de los ámbitos más definitorios para la organización de las entidades de los hombres, debido a que es un espacio en que equipo a equipo y partido a partido se produce y representa un conjunto de símbolos y códigos con los que los involucrados dan sentido a lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Ahora, el fútbol tiene varias dimensiones. Está la que vemos en la cancha, lo que se decide en los escritorios, lo que vemos en la televisión y lo que percibimos en casa cuando hay un clásico de clásicos. El repertorio de códigos o la cosmovisión que se forma en esta compleja cultura, según Deborah Taher, lo que hace es, por un lado, organizar los valores identitarios sociales externos y, por otro, presentar modelos de interacción masculina para los seguidores del fútbol, quienes a su vez acomodan su propia identidad como hombres de acuerdo a lo que perciben en la cancha. Así se definen roles, afectos y estándares de interacción física masculinos. Es en estos procesos donde se puede perpetuar las jerarquías, la violencia, la indiferencia, la homofobia, el machismo, entre otros aspectos relacionados con una masculinidad hegemónica patriarcal que ha caracterizado al fútbol desde sus comienzos. De hecho, para visualizar un poco mejor esta idea, quisiera citar a Marion Reimers en su texto Eso del fútbol que poco perturba, donde se pregunta, si el fútbol varonil fuera una persona, ¿cómo sería? La autora aclara que se refiere a la industria, a la cultura del fútbol profesional y no al deporte en sí mismo. Y les invito a fijarse en algunas cosas que señala. Sería un hombre blanco de mediana edad, muy conservador, heterosexual, o al menos que pretende serlo a toda costa, juguetón y con onda, accesible y cercano a los chavos en pro de la liberación de las mujeres, y que puede existir libre y felizmente gracias también a la complicidad de la comunidad que alimenta al fútbol y de quienes pasan de largo su existencia. Y concluye, mantener el fútbol en los márgenes de nuestra vida es casi tan peligroso como caer en las garras del mal llamado opio del pueblo. Ahora, con esta ponencia lo que me gustaría evitar es caer en los extremos de esto. Ni quiero que el fútbol quede fuera del margen de las conversaciones sobre las masculinidades, ni tampoco vengo a alabarlo. De hecho, lo que me gustaría hacer es un breve análisis de una serie que a mi parecer cuestiona la cultura patriarcal del fútbol y en gran medida la confronta para quebrantarla. Primero, les voy a contar un poco de la serie. La serie Ted Lasso es de comedia, está en 3 temporadas y se produjo entre 2020 y 2022. Fue creada por Bill Lawrence, creador de la serie Scrubs, Joe Kelly, quien escribió algunos episodios de How I Met Your Mother, Jason Sudeikis, quien es Ted Lasso, y Brendan Hunt, que es Coach Beard, el asistente y mejor amigo de Ted Lasso. La serie podría ser brevemente resumida como la historia de un entrenador de la Liga Universitaria de Fútbol Americano que es contratado como manager de equipo de fútbol soccer AFC Richmond en Inglaterra. La llegada de Ted resulta confusa e incluso indignante para los integrantes del club, los fans y los medios. Sin embargo, poco a poco Ted irá ganándose a los miembros internos y externos del club. Más allá de la trama, para mí Ted Lasso es la historia de la reconfiguración de un club de fútbol que, habiendo sido dominado por una cultura patriarcal tradicional y tóxica, debe encontrar su propio rumbo a través del humor, la colectividad, la vulnerabilidad y la generosidad. Una nota aquí, ya que pretendo hablar de la cultura de fútbol desde la idea del patriarcado, creo que es un buen momento para aclarar que me incomoda usar este término, que siempre me ha parecido un poco resbaladizo y complejo. En esta ocasión me he permitido usarlo porque me pareció muy reveladora la definición de Sara Martín. Es decir, me ha ayudado a pensar el patriarcado no solo como una estructura de poder y jerarquía, sino también como una máquina de personas que se creen con el derecho de dominar sobre otros sin represalias, como algo distinto de la masculinidad, por supuesto.
En este sentido, más que hablar del patriarcado como un velo que cubre a Richmond, me pareció más apropiado revisar diferentes manifestaciones del patriarcado en diferentes personajes que se presentan en el mundo que la serie construye, masculinos y femeninos. Así pues, lo primero que hay que revisar es el mundo, pues se trata de una estructura social con diferentes jerarquías y dinámicas de poder. Veamos este diagramita. Todo lo que está dentro del cuadro es parte del club o del equipo. Aquí hay una estructura jerárquica de arriba hacia abajo. Los directivos arriba monitorean el trabajo del entrenador, quien a su vez dice a los jugadores cómo jugar y media esto con los deseos de los directivos. Apenas tocando el cuadro están los fans, quienes se sienten parte del equipo y tienen un rol afectivo y económico importante, pero no son como tal parte del equipo. Por ello, están también fuera del cuadro, recibiendo la experiencia del juego con la mediación de la prensa y entablando una relación directa con lo que ocurre en la cancha con sus jugadores. Las flechas que he puesto marcan la posibilidad de interacción del entrenador, en este caso Ted Lasso, con el resto de las partes de este mundo. Y los he marcado porque para Ted cada una de estas flechas es una oportunidad de conexión y en todo caso de cambio. Esta es la estructura a la que llega Ted. Ahora, Ted no deshace esta estructura, pero sí desde su propio rol altera las dinámicas que se dan dentro de ella y de alguna forma la quebranta o le hace grietas. Para abordar dichas alteraciones, primero corresponde hablar de lo que a mi parecer hace a Ted un buen hombre, un personaje que contrarresta las conductas patriarcales que alimentan la idea de masculinidad tóxica, rigiéndose por un sistema de valores distinto. Ted, en principio, parece encajar perfecto con la descripción del fútbol que nos dio Reimers hace unos minutos. Un hombre blanco, de mediana edad, heterosexual, juguetón y buena onda y accesible. Sin embargo, Ted cuenta con un sentido del humor que no se define únicamente a partir de la risa. De hecho, la mayoría de las ocasiones nadie se ríe de sus chistes o comentarios, solo la audiencia, y es más bien porque podemos notar el desconcierto en el resto de los personajes. Lo que define el sentido del humor de Ted es que es genuino. No está tratando de ser cool, sino sincero. Se origina desde el amor. Ted se encariña con casi todas las personas que ve de inmediato. Y es curioso en el sentido de que siempre es con la intención de conectar con la otra persona. Hay dos cosas que me parecen aún más importantes en la construcción de Ted. Sus ganas de compartir tiempo, espacio, esfuerzo y experiencias, y su rechazo al protagonismo en términos narrativos o al poder en términos patriarcales. Hablemos de esto último. Tengo dos ejemplos. A la pregunta, ¿qué prefieres ser, león o panda? Ted responde panda, 2 veces, e incluso después de que Rebeca le señala todos los defectos de un panda. Son gordos, flojos, tienen pelaje cubierto en pipí. Y todos los atributos de un león son poderosos, majestuosos y reyes de la selva. Aunque Ted no da sus razones, el hecho de que su primer instinto no sea querer ser rey de la selva es muy revelador para el personaje, un atisbo de que se trata de un personaje con motivaciones distintas a las del resto. Por otro lado está la definición de Ted del éxito. Para mí el éxito no se trata de victorias y derrotas, se trata de ayudar a estos jóvenes a ser su mejor versión dentro y fuera de la cancha. No se trata de buscar superioridad ni de dominar sobre otros. De nuevo, es un asunto de conexión. Lo que es interesante de esto también es que es una actitud prácticamente contraria a la filosofía del fútbol mismo, en la que el objetivo es ganar y, de no ser así, aceptar que el otro equipo es mejor e incluso superior. Aunado a esto, pero que me parece importante delimitar aparte, está el rechazo de Ted a la rivalidad. En más de una ocasión el personaje es señalado por no pelear de vuelta, y sin embargo no lo hace. Su estrategia es de nuevo responder desde el amor. Quizás esto suena medio hippie, pero es en realidad una noción más simple. Mientras los fanáticos le gritan apodos, Ted les sonríe y agradece su honestidad. Cuando Trent Crimm, el reportero más notorio de la serie, lo confronta con temas sensibles que podrían resultar negativos para el equipo, Ted le responde con calma y le expresa su gratitud por sus preguntas, lo elogia por ser un gran escritor, lo respeta. Y luego de que uno de los jugadores principales hable terrible de Richmond cuando lo transfieren a Manchester City, Ted responde solo con unos buenos comentarios sobre lo brillante y talentoso que es Jamie, quien por supuesto cree que todo es un juego mental de Ted. Ted es entonces, ante todo, disruptivo, en su extraña comedia y su inesperada bondad. Ahora, veamos ejemplos concretos de la cultura patriarcal que Ted llega a desordenar, y lo haré desde dos partes importantes de este diagrama. Los propietarios, en particular hablaré del personaje de Rebecca, y los jugadores, en particular hablaré del jugador estrella Jamie Tartt.
Como he mencionado, la cultura del fútbol se establece y perpetúa en gran medida desde los escritorios, y en este caso es pertinente aplicar a los directivos de esta historia un análisis desde la villanía patriarcal, propuesta por Sara Martín, quien señala que los villanos son personajes que actúan desde un supuesto derecho al poder, cuya definición depende del contexto de cada villano. Lo que esto implica es que los medios para obtener dicho poder son justificables en cuanto es un derecho y no tiene consecuencias, o por lo menos no les importan las consecuencias porque el sistema mismo los protege. Hablemos de estos villanos. Cuando Ted Lasso llega, AFC Richmond está en un proceso de transición. Rupert Mannion y Rebecca Welton se han divorciado porque el primero engañaba a la segunda, entre otras razones. Sin embargo, al inicio, el cambio de un directivo masculino a uno femenino es menos profundo de lo que se podría suponer. Sin ánimos de darle mucho espacio a Rupert porque es un personaje nefasto y quizás el único de toda la serie que se queda donde empezó, basta decir con que es un personaje que define el poder desde su capacidad económica, su fama y su reputación de galán. Además, le gusta tener control emocional sobre todas las personas con las que interactúa y le gusta ganar en el fútbol y en cualquier situación que perciba como competencia. Rebecca, por otro lado, al inicio de la serie es una mujer sedienta de venganza. En la batalla con el exmarido se ha quedado con el club, con lo que según ella es la única cosa que Rupert ha amado en la vida. Esta venganza, alimentada por el dolor, le hace definir el poder desde su capacidad de destrucción, a partir desde el dinero y su posición. Es por ello que el propósito de Rebecca es destruir Richmond, y su estrategia es traer a un entrenador gringo que poco sabe del deporte para que todo se derrumbe de inmediato. Quizás hasta aquí no se problematice tanto el asunto, es una mujer dispuesta a derrotar a un hombre terrible. El problema es, sin embargo, que a Rebecca no le importa nada ni nadie más y recurrirá a estrategias con tal de ganar. Quizá la más terrible es cuando contrata a un fotógrafo para que siga a Ted y le saque fotos comprometedoras con Keely, un personaje femenino muy importante de la serie, pero que por ahora solo describiré como la novia del jugador estrella del equipo. Ted y Keely establecen una amistad casi de inmediato y Rebecca ve una oportunidad para desacreditar más al manager y con eso afectar el equipo. No presta atención, sin embargo, a las formas en que podría estar arruinando la vida personal y profesional de cada uno, y tampoco le importan las consecuencias porque hasta ese momento no le afecta. No se preocupen, Rebecca vuelve en sí, y es que ella no cuenta con haber contratado a un personaje que parece ser inmune a la hostilidad de otros, un personaje que ante todo test responde con cariño. En este sentido es importante puntualizar que dado que Ted no es un personaje que se define a partir de la rivalidad, es decir, del protagonismo y el antagonismo, tampoco es un personaje que se acerque a otros con ánimos de confrontarlos. Esto es claro, no necesariamente lo que otros personajes piensan. Por ejemplo, Ted trata de conectar con Rebecca desde la iniciativa de llevarle galletas todos los días para tener un momento de charla con ella, pues la considera parte del equipo. Rebecca se niega rotundamente y al inicio pone excusas para terminar las sesiones lo antes posible, pero se hace tan fanática de las galletas que eventualmente no puede evitarlo. Al inicio, para contrarrestar el trabajo de Ted, Rebecca trata de encontrar dónde comprar las galletas. Sin embargo, después de mucho tiempo, se entera de que es Ted quien hornea las galletas todos los días. Es interesante cómo este gesto, que podría percibirse como cálido, en Rebecca al inicio tiene un efecto negativo. En otras palabras, detesta que Ted sea bueno, sobre todo porque complica su plan de venganza. Aunque no renuncia de inmediato ni repentinamente a su plan, esta ruptura que Ted provoca en su vida dan paso a que Rebecca establezca conexiones con otros personajes, como Keely, quien será finalmente quien le pida que detenga el plan y le diga a Ted la verdad. Finalmente, cuando Rebecca le pide perdón a Ted, luego de que ella entiende que vengarse de Rupert no va a arreglar el problema, él la perdona sin dudarlo. El divorcio es complicado, le dice él, y luego se abrazan. Por supuesto, no puedo hablar de todos los jugadores aquí, aunque créanme que me encantaría. Por ahora, solo me enfocaré en Jamie Tartt por ser durante la primera temporada lo más cercano a un antagonista. Jamie es el jugador estrella del equipo. Se caracteriza por tener un estilo de juego individualista. No solo busca meter sus goles sin ayuda de nadie, sino que además celebra solo gritando "yo" y señalando su propio nombre. Además, tiene un amplio sentido de superioridad, representado sobre todo en su trato hacia otros miembros del equipo, a quienes considera inferiores por no jugar tan bien como él. Jamie es además, sorpresa, sorpresa, un bully. Aunque Jamie es en términos de Ted una galletita muy dura, tampoco será inmune a las estrategias de Lasso, quien tiene una metodología muy sencilla para ablandar a estas galletitas: sopearlos en leche. Como entrenador, lo que Ted espera de Jamie es que poco a poco entienda que debe jugar con el equipo. Y luego de varios intentos sutiles, como hablar con él, termina por hacerlo
mejor a partir del juego mismo y cambia las estrategias dentro de la cancha. Jamie no solo debe pasar el balón a sus compañeros, también debe jugar como carnada para distraer a los adversarios mientras alguien más concluye la jugada. Esto, por supuesto, molesta a Jamie, pues siente que lo están minimizando. Durante el juego, Jamie decide ignorar las peticiones de los entrenadores y jugar solo. Mete un gol. Sin embargo, es un gol que poco significa para el equipo y sabe a fracaso más que a victoria. Entonces, Ted lo saca del partido, aunque sabe que las posibilidades de perder en el marcador son más grandes. Esto molesta profundamente no solo a Jamie, sino a todos los seguidores quienes consideran que Ted no tiene idea de lo que está haciendo. Pero el equipo gana, siendo un equipo, sin necesidad de Jamie. El proceso de Jamie es más complejo. Primero debe terminar con su novia, pelearse múltiples veces con el veterano del equipo Roy Kent, hablar con su exnovia sin sexo de por medio, verse amenazado por la llegada de un jugador más talentoso que él. Finalmente acepta ser parte del equipo, pero este es interrumpido por Rebecca, quien en este momento aún no puede soportar ver que el equipo avance. Lo manda a otro equipo, Jamie se vuelve a amargar, pero queda un detalle. En el último partido, por iniciativa propia, Jamie le pasa el balón a un compañero, quien mete el gol del triunfo. Ted, por supuesto, lo felicita. Ahí está la notita que le manda. Finalmente, quiero concluir aclarando que Ted Lasso no transforma al resto de los personajes ni crea una nueva cultura del fútbol. Lo que Ted Lasso es abrir una grieta en este mundo y por ahí se van filtrando poco a poco aspectos que el resto de los personajes no sabían que existía. Lo que trato de decir es que esta no es una historia en la que un personaje salva al resto. Lo que Ted hace es presentar un nuevo sistema de valores y aquellos que decidan tomarlo en cuenta logran encontrar en sus propias relaciones con sus seres queridos su propio camino. Los invito a reflexionar sobre la necesidad de explorar más espacios convencionalmente masculinos, como el fútbol, para establecer nuevos modelos de relación simbólica y afectiva. Y eso es todo. Les agradecemos muchísimo a nuestras ponentes y nuestros ponentes, que fue una gran mesa, y también, por supuesto, a ustedes por acompañarnos hoy día, y esperamos que nos puedan seguir acompañando. Nos queda solo la última mesa, que va a ser a las 5 de la tarde. Nos vamos a trasladar hacia la facultad, en la zona de la coordinación de investigaciones, así que esperamos verles ahora a las 5, no nos abandonen. Y muchas gracias.